problemas con los que se encuentra el inmigrante una vez que llega al país de acogida. Ahora estamos viendo, o sea, que hay una diferencia muy clara, que es el momento en que ha cerrado la puerta de su casa. Todo lo que le pasa después, que sean problemas, les llamamos estresores. Dificultades, de papeles, de relaciones familiares, culturales, todos los obstáculos que vaya a tener a partir de que ha marchado de su casa, a todo eso le llamaremos estresores. Y claro, nosotros vamos a hablar de estresores, sobre todo de los que suponen un riesgo para la salud mental, pero que estamos mirando la salud mental del sujeto, desde esa perspectiva que hablamos de estresores. Y tal como decía, se evalúan de modo independiente también para cada uno de los duelos. Vamos a ver estresores para la lengua, estresores para el trabajo, para el estatus social, consideramos que pueden ser diferentes unos de otros. Y aquí pues utilizamos el mismo sistema. Estresores simples, pequeñas dificultades, que siempre hay, ¿no? Nadie llega a un país y lo tiene todo arreglado, incluso aunque llegue el señor más rico del mundo, pues no conoce la lengua, tiene que haber una cultura, es decir, que siempre hay dificultades y hay tensiones, ¿no? Pero claro, si uno llega en buenas condiciones, pues eso se puede superar fácilmente. Pero estresores complicados sería cuando el inmigrante se encuentra ya con problemas relevantes, trabaja muchísimas horas, no tiene tiempo de relacionarse con los autóctonos, la vida familiar se desestructura. Todo ese tipo de situaciones difíciles, pero que con esfuerzo se pueden arreglar, le llamaríamos estresores complicados. Y llamaremos estresores extremos a aquellas situaciones que el inmigrante ya no puede controlar, que son tremendas, que son muros, barreras enormes y que le afectan a nivel psicológico de modo importante. Y aquí estamos hablando claramente sobre todo de los sin papeles, ¿no? Que tienen unos muros enormes que les dificultan aprender la lengua, conocer la cultura, progresar a nivel social. Luego ya lo veremos con más detalle. Entonces, como veis aquí abajo, pues hay un continuo y luego señalaremos indicadores, es decir, con criterios para ver cuándo una situación la consideraremos simple, cuándo la consideraremos complicada o cuándo la consideraremos extrema. O sea, en el fondo, toda la escala se basa en 2 o 3 ideas que se van repitiendo, ¿no? Un poco fractales, ¿no? que se van repitiendo y que yo creo que una vez que se entiende ya la idea básica es muy intuitivo comprender todo lo demás. En el fondo es bastante intuitivo la comprensión de la escala. Bueno, aquí tenemos una escala, cómo se utiliza, y podemos ver los 7 duelos, y en cada duelo vamos a tener que evaluar qué vulnerabilidad tiene el sujeto para elaborar ese duelo, si es simple, complicada o extrema, y qué estresores tiene que afrontar en el país de acogida para elaborar ese duelo, también valorados como simple, complicados y extremos. Y así en los 7 duelos. Creo que se entiende más o menos el esquema, ¿no? Bastante intuitivo. Hay algunos aspectos más que luego comentaremos. Fijaros que ahí hablamos de observaciones, que luego señalaré. Hay 4 cosas que la escala no mide, pero que intentaremos recoger al menos como observación. ¿Por qué la escala no mide todo? Porque si la escala lo midiera todo no sería científica, eso sería pues, una bola mágica. No, la ciencia es muy limitada, si mide algo ya es mucho, ¿no? Entonces la escala no puede medir toda la realidad del inmigrante, mide aspectos que consideramos que son muy significativos y si consigue eso ya es mucho, pero la ciencia no puede medirlo todo, eso no podemos hacerlo. Entonces es importante ver dónde están las áreas que la escala no mide, pero que eso no quiere decir que no las tengamos en cuenta. Intentaremos por lo menos recoger una observación para que luego, cuando hagamos la evaluación global de ese inmigrante, pues veamos todo el conjunto de las situaciones que le están afectando. Ahora lo explicaremos con más detalle. Bien, claro, aquí tenemos que hablar ya de la letra pequeña del contrato, de los indicadores, cómo medimos esa realidad del paciente, cuando es simple, cuando es extremo. Vamos a intentar poner algún ejemplo para que se vea cómo funciona la escala. Es decir, los indicadores pues, son todos aquellos aspectos de la realidad que nos ayudan a la evaluación de estos elementos de la vulnerabilidad y los estresores. Bien, entonces
tenemos en estos elementos de vulnerabilidad y estresores, los indicadores de vulnerabilidad van a ser la vulnerabilidad física, es decir, las enfermedades o limitaciones físicas que tiene el migrante, en un señor que migra pues, con una cojera, o que migra con un infarto, o con una afasia, son problemas físicos, médicos, ¿no? Pero también vamos a ver la vulnerabilidad mental, una persona que migra con una depresión, con una fobia, ¿no? Todo eso también es vulnerabilidad. Vamos a ver también la historia que ha tenido el sujeto, porque no es lo mismo un sujeto que viene de una vida pues sin dificultades especiales a un señor que nos viene de un país en guerra, donde ha vivido violencia, amenazas, peligros. Claro, todo eso también le ha afectado. Y por lo tanto, desde las teorías que yo he señalado antes, todo eso es vulnerabilidad. Y por eso he insistido tanto en explicar las teorías, porque yo me remito a las teorías. Es decir, aquí, de alguna manera, tengo detrás, ¿no?, todo un bagaje conceptual que me permite decir esto. No es una ocurrencia mía. Esto lo dicen todas estas teorías. Que la gente que ha vivido experiencias traumáticas, vivencias muy duras, esto le deja huella. Por lo tanto, será vulnerabilidad. Y esto es lo que vamos a intentar recoger en los indicadores de la escala. ¿Qué medimos en los indicadores de los estresores? Pues vamos a intentar ver los estresores personales del sujeto a nivel familiar, a nivel de amigos y fundamentalmente los estresores sociales. ¿Qué dificultades tiene en la vida laboral, en la vida cultural, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los muros? Yo creo que el estresor sería aquí muro, barrera, dificultad para poder tener éxito en la migración. Estamos hablando de algo externo. Bien, entonces voy a poner un ejemplo que creo que es bastante claro. Vamos a hablar de la lengua. Hay 7 duelos, pero voy a poner el ejemplo de uno de los duelos que sirve para nosotros y voy a poner el duelo de la lengua, que creo que es quizás muy importante y además permite ver con bastante claridad el planteamiento que estamos haciendo. Bien, vulnerabilidad al duelo por la lengua. Primera cuestión, ¿qué estamos midiendo? Porque si nos despistamos vamos a acabar midiendo otra cosa. Entonces es muy importante volver al manual a ver qué estamos haciendo. Estamos midiendo solamente, que no es poca cosa, pero es eso de momento, las limitaciones que tiene ese inmigrante que tenemos delante, las limitaciones que tenía antes de emigrar y que pudieran suponerle una dificultad para tener éxito en la migración en el tema de la lengua. Estamos midiendo eso, nada más. Antes de emigrar, este señor tenía alguna dificultad, algún problema que luego cuando emigra le puede impedir tener éxito en el cambio de lengua, en el contacto con la nueva lengua. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué sería vulnerabilidad simple? Pues a nivel físico, serían pequeñas limitaciones lingüísticas que todos podemos tener. Hay gente que no pronuncia muy bien la R o la S, o bueno, no pasa nada, se me entiende, nos comunicamos. O a nivel psicológico, pues hay personas pues, que tienen amigos, tienen relaciones, pero tampoco son pues, los reyes de la fiesta. Se relacionan, pero vamos, de una manera pues, moderada. Todo eso es vulnerabilidad simple. Con eso se puede, siendo así, se puede tener éxito cuando se va a otro país para contactar con la lengua del país de acogida. Pasemos ya al capítulo de vulnerabilidad complicada. Claro, aquí nos encontramos con una persona que, por ejemplo, vamos a ver la vulnerabilidad física, resulta que tiene problemas para oír. Entonces, por ejemplo, con el inglés, ¿no? Con toda la fonética tan diferente de la castellana, pues claro, eso es complicado, ¿no? Realmente aprender inglés así. Tiene problemas de vista, para leer, todo eso ya son dificultades para tener éxito en el cambio de lengua. Pero bueno, si la persona se encuentra en un medio muy favorecedor, pues irá aprendiendo. Le costará más, ¿no? Aprender 4 años, tardará 9, pero bueno, pues aprenderá. No es imposible. A nivel psicológico, la persona pues emigra con una depresión, con una fobia social, con un cierto retraso mental. Le va a costar,
pero lo puede hacer. Hay recursos pues, para, con paciencia, con tal, pues ir aprendiendo la lengua. O hay gente que migra con una dislexia, con una disgrafia, ciertos problemas, ¿no? Para el manejo de la lengua. A esta gente pues hay que darle más atención, necesita más tiempo, pero no es imposible tener éxito en el cambio de lengua. Aquí incluso podríamos tener en cuenta personas que hayan vivido situaciones muy difíciles en la historia personal que les han podido limitar un poco cognitivamente, ¿no? Un niño que ha vivido en un ambiente muy violento, cognitivamente puede estar un poco limitado, también podríamos considerarlo que es vulnerabilidad complicada. O también que una persona emigre siendo muy mayor. Claro, con 80 años cambiar de lengua es complicado, que no te entra nada, no oyes bien ya, ni tienes las neuronas para tanta cosa. Eso sería vulnerabilidad complicada, porque si el señor se empeña, pues también podrá aprender, no es imposible. Ahora, ¿qué es vulnerabilidad extrema? Es un sujeto que migra en unas condiciones horrorosas, que le van a suponer un enorme hándicap para poder tener éxito con el cambio de lengua. Por ejemplo, pues una persona que no oye absolutamente nada, que tiene pues una afasia, un accidente cerebrovascular que le limita completamente a nivel cognitivo. Así no hay posibilidades de cambiar de lengua. O a nivel psicológico, pues con un retraso mental muy profundo, con una demencia senil que le impide cualquier tipo de aprendizaje. ¿Se entiende la graduación? Creo que es bastante intuitiva, ¿no? Cómo la escala va recogiendo situaciones de la realidad del inmigrante y las especifica. Entonces, en la casilla de vulnerabilidad simple, complicada o extrema, pues pondremos la cruz según veamos estas características. Y esto sería lo mismo para los otros duelos. El duelo por el estatus social, pues una persona que emigra también pues con un infarto pues tendrá más limitaciones para trabajar, ¿no? Una persona que emigra sana, claro, con un infarto te puedes poner a trabajar en una obra y en unas condiciones porque cualquier día te mueres, ¿no? Es decir, sería un poco los mismos criterios. Limitaciones simples, vulnerabilidad simple que todos tenemos, nadie es Superman, complicada, problemas importantes pero que se pueden superar, y vulnerabilidad extrema cuando realmente pues ya es que no podemos ni dar un paso, ¿no? Porque estamos realmente incapacitados. Bien, entonces ahora vamos a ver a este inmigrante cómo le evalúa la escala una vez que ha llegado aquí. Ya está en Salinas, lo que estamos viendo hasta ahora era antes de llegar, ahora veremos cuándo ha venido. Entonces, ¿cuáles serían los estresores, factores de estrés que vive este inmigrante y cómo los clasificamos? Es decir, vamos a estar midiendo ahora los obstáculos que tiene este señor para contactar con el inglés, para poder hacer este aprendizaje de la nueva lengua. Bien, ¿qué serían estresores simples? Pues pequeñas limitaciones que siempre existen en el medio pues para poder hacer ese cambio de lengua. Pues, seguramente nadie tiene 24 horas al día, pues un profesor de inglés que le va a tendrá unas horas, unos amigos y poco a poco pues irá aprendiendo de lengua, pero estresores simples es simplemente decir que las condiciones no son perfectas, porque evidentemente nunca lo son, ¿no? Y esto tanto a nivel familiar como a nivel social, a nivel del ámbito cultural, social, lo que sea. Claro, ¿qué son estresores complicados? Aquí resulta que este inmigrante vive en un lugar en el que casi no oye el inglés, trabaja muchísimo, a nivel del contexto ya le va a resultar difícil aprender la lengua, pero puede hacer, si se empeña, la aprenderá. Trabaja muchísimas horas en un lugar en el que pues, apenas tampoco oye el inglés y no tiene tiempo de dar clases, ni tiempo ni ganas porque está agotado. Claro, a este señor le va a costar, pero puede hacerlo. Se esfuerza con el tiempo. Pero ¿qué son estresores extremos? Aquí estamos hablando ya de un inmigrante que tiene unos muros que le impiden el contacto con la nueva lengua, porque trabaja todo el día, trabaja con poco contacto con la población anglófona, pero es que además tiene el muro de que si contacta con ellos le pueden expulsar, tiene miedo, no puede ir a unos cursos públicos porque le van a pedir la documentación, por lo tanto no va. Aquí hablamos de una realidad externa, objetiva, que le limita para tener éxito en el cambio de lengua. Entonces, estamos hablando de estresores externos. ¿Se entiende? Es lo mismo. Una gradación
de dificultades que